¿Cómo estáis? Buenos días. Gracias a todos y a todas, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de cada martes. Nos acompaña hoy, lo hizo la semana pasada la vicepresidenta, hoy lo hace la consejera de Educación y Empleo, que va a trasladarles un asunto muy importante sobre el que vienen trabajando con mucho cariño desde su consejería, desde la Consejería de Educación y Empleo. Yo voy a relatarles, como cada martes, los asuntos más importantes. El resto, que no vamos a verbalizar aquí, los encuentran en la reseña que nuestro gabinete de prensa realiza cada semana. El primero de los asuntos ya lo conocen ustedes y también los ciudadanos, pero hoy toma la formalidad necesaria al ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Se trata de la oferta de empleo público para el año 2018, como ya les avanzó la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública la semana pasada, una vez que fue acordada con aquellos interlocutores con los que ha de acordarse en Mesa General de Función Pública. Estamos aprobando, por tanto, una oferta de empleo público que consta de 1.003 plazas para Administración General, para Sanidad y para Educación, 955 plazas de turno libre y 48 de promoción interna. Del total de las plazas ofertadas es importante, y así lo queremos señalar, esa reserva del 10% que hace esta Administración autonómica para el acceso a la función pública de las personas con discapacidad. Un compromiso firme, el de esta Administración, que es la que mayor porcentaje de todo el conjunto de España reserva para el acceso a la función pública de las personas con discapacidad. Un compromiso firme del acceso al trabajo de las personas con discapacidad y, por tanto, de poner los medios necesarios para la normalización de sus vidas. Cambiando de cartera, y no menos importante, es el asunto que hoy traemos desde Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Este es un Gobierno que desde el inicio de la legislatura, en la carpeta de aquello que teníamos que hacer para mejorar el campo en Extremadura, en el primer orden de cosas, escribimos los seguros agrarios, y por eso los recuperamos nada más llegar de nuevo a la Junta de Extremadura. Unos seguros agrarios que el presidente Monago eliminó y el Partido Popular. Ese mismo partido que disfraza las redes sociales de eslóganes falsos como apostar por el campo del siglo XXI, el mismo campo al que ellos quedaron desnudos cuando quitaron los seguros agrarios. Este Gobierno, el de los socialistas de Guillermo Fernández Vara, recuperó los seguros agrarios. Los recuperó en el primer ejercicio presupuestario, y esa ha sido la norma hasta este cuarto ejercicio presupuestario, el del año 2019, cuya convocatoria aprobamos hoy con un incremento de 2.600.000 euros. Seguros agrarios para el año 19 que se sitúan en 9 millones de euros para proteger a los agricultores y a los ganaderos. Convocatoria que aumenta en 2.600.000 euros y que incluye otras dos novedades importantes, como son el aumento del 10% de los porcentajes de subvención en todas las líneas, pasando, por tanto, lo subvencionado del 30% al 40%, y la creación del módulo para el seguro de la cereza, que se subvencionará hasta el 60%. Una medida muy importante que viene a reforzar y a incrementar el déficit del aseguramiento de las cerezas del Valle del Jerte y de la zona de Cáceres, como así nos lo pidieron los propios cereceros. Ando un poquillo por ahí ya, así que voy a beber un poquito de agua. Al constipado de entrada del invierno que nos pasa a la mayoría de los ciudadanos. En definitiva, estamos aprobando hoy los seguros agrarios, 9 millones de euros, una apuesta decidida de la Junta de Extremadura, una apuesta de verdad por el campo, por la protección a un sector muy importante de nuestra economía, que tiene una gran aportación al PIB y que genera también mucho empleo en la región y que hace mucho esfuerzo también por generarlo y mantenerlo. Esfuerzo también el que estamos haciendo por continuar desarrollando el plan de caminos rurales de Extremadura, que tan importantes son para los municipios. Por eso damos hoy luz verde y continuamos con las licitaciones que desarrollan este plan de caminos. En concreto, damos luz verde hoy a 3 lotes de caminos rurales valor de 59 millones de euros. Ya son más de 108 kilómetros los que se han construido.
Lo que te lo agradezco, Concha, gracias. Decía que son 108 los kilómetros que ya se han construido, quiero decir, licitados en el desarrollo de lo que es el Plan de Caminos Rurales. Los 3 lotes que hoy está aprobando el Consejo de Gobierno, por valor de esos 59 millones de euros, corresponde a los términos municipales y a los municipios que les relato: La Zarza, Valdemorales, Valde la Calzada, Aigal, Alconchel, Olivenza, Higuera de la Serena, Monesterio, Calera de León, Portaje, Cedillo, Don Benito, Llerena, Tejada del Tieta y Torrejoncillo. En materia sanitaria y de política social traemos importantes medidas, fundamentalmente una de ellas, que es donde quiero poner el foco de mi intervención, y que tiene que ver con la modificación que la Junta de Extremadura aprueba hoy sobre el MADES. Hoy modificamos el MADES, el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura, modificamos el decreto que lo regula para actualizar en un 1,6% el importe que el SEPAZ abona por cada una de las plazas que tiene concertada con dichas entidades y que está regulada en ese decreto que hoy estamos modificando para incrementar la subvención y actualizarla en un 1,6% del precio actual. Esto no ocurría hace años y era una demanda muy importante de aquellas entidades que son las que se encargan de atender a las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Esto supone en torno a 600.000 euros y era una demanda muy reiterada por las propias entidades sin ánimo de lucro que trabajan con las personas con discapacidad. En la misma línea y en esta apuesta decidida del Gobierno de los socialistas, que destina 7 de cada 10 euros a las políticas sociales, a las políticas que tienen que ver con las personas, aprobamos hoy las ayudas a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades privadas sin fin de lucro para prestar servicios a las personas con discapacidad por más de 8 millones de euros. Lo está pasando peor mi equipo que yo, porque me están ahí mirando pobre agobiadillos, no pasa nada. En Canal Extremadura no hay programas de estos de bromas, ¿no?, sino que nos saquen, no pasa nada. El MADES es lo más importante del paquete de medidas sociales que hoy traemos. Y les decía que también aprobamos 8 millones de euros, que son distintas subvenciones a las que se cogen ayuntamientos, mancomunidades y entidades, y que estamos hablando de servicios que se aprueban todos los años, como por ejemplo atención temprana, habilitación funcional. Eso corresponde a esos más de 8.200.000 euros que también está aprobando hoy el Consejo de Gobierno para el año 19. La tercera cuestión en este paquete social que hoy aprueba el Consejo de Gobierno tiene que ver también con subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para prestar los servicios que llamamos de normalización en esa atención especializada que se les da a las personas con discapacidad, también para el año 19, por un total de 1.125.000 euros. Modificamos el MADES, incrementándolo en 1,6 los precios, total 600.000 euros. Ayudas a los ayuntamientos para mantener los distintos programas de atención a las personas, más de 8 millones de euros, y programas de normalización para el ejercicio 19, más de 1.100.000 euros. Continuamos también dando luz verde a los distintos convenios de los servicios sociales de base. Hoy lo hacemos en 9 convenios distintos de distintos municipios por un valor de más de 390.000 euros. Y, en último lugar, en materia de sanidad y política social, aprueba hoy también la Junta de Extremadura las subvenciones para los programas de atención a las personas con trastorno mental grave, que también es una subvención anual importante que se viene manteniendo en su cuantía a lo largo de todos estos ejercicios presupuestarios con una inversión de más de 800.000 euros. Estamos hablando de los pisos, del apoyo residencial, de los programas específicos que se hacen para las personas que tienen una enfermedad mental grave, como por ejemplo de inserción laboral, de inserción social, en definitiva, programas muy importantes que permiten la normalización de las personas. Y ahora sí, respiro con tranquilidad y le doy la palabra a mi compañera, la consejera de Educación y Empleo. Gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, como saben, en el mes de septiembre se firmó el Protocolo General de Actuación entre el presidente de la Junta de Extremadura y los alcaldes de las localidades
de Mérida, Montijo y también de Don Benito para traspasar los conservatorios profesionales de música de dichas localidades a la Junta de Extremadura, que es la que tiene realmente las competencias en materia de educación. Hoy hemos dado un paso más, hoy en el Consejo de Gobierno se ha materializado a través del primer convenio, en este caso entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, el traspaso de dicho conservatorio, que además servirá de modelo para lo siguiente. En este caso os tengo que decir que el conservatorio, el traspaso en sí, comenzará exactamente el día 1 de enero del 2019, el traspaso tanto de medios materiales como de personal. El coste, además, se confinanciará entre la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento y se confinanciará durante 10 años, que hemos hecho un acuerdo en un régimen de progresividad plurianual. El coste total, en este caso, del Conservatorio de Mérida es de 1.056.556 euros en personal y de funcionamiento, lo que se dice de funcionamiento para el curso en sí, que es lo que nosotros normalmente facilitamos y corremos el cargo de todos los centros educativos, tanto de institutos y demás, serán 27.221 euros. En el 2019, la Junta de Extremadura va a asumir un 10% de la parte de personal, que supondrá 140.000 euros, y esa parte de funcionamiento que os detallaba anteriormente. Ahora bien, el Ayuntamiento asumirá el resto y seguirá encargándose de lo que se dice la limpieza, el mantenimiento del edificio, electricidad, agua, conserje, todo lo que se dice el mantenimiento del funcionamiento del edificio en sí. Y de este traspaso se beneficiarán 20 funcionarios, 19 profesores y profesoras que actualmente además son funcionarios de carrera del Ayuntamiento, y un auxiliar administrativo que pasarán a ser funcionarios no docentes de la Junta de Extremadura. Actualmente hay 250 alumnos en este conservatorio que cursan estas enseñanzas y van a tener también un gran beneficio en el que de forma inmediata lo van a ver, tanto, por ejemplo, como puede ser las cuotas. En las enseñanzas elementales actualmente se están pagando unas cuotas de 260 euros y pasarían a pagar 160, y en las enseñanzas profesionales de 600 euros pasarán a pagar 300 euros. Desde la Junta de Extremadura creemos que este es el momento para poder avanzar en el proceso de integración de los conservatorios municipales en una sola red autonómica, y además creo que esto va a permitir ofrecer una oferta de estos estudios única y homogénea en toda la región, y además también van a poder ofrecer unas tasas mucho más asequibles e idénticas en todos los conservatorios, con un mayor acceso a este tipo de educación artística, y que supone, por supuesto, que sea mucho más equitativa, un objetivo que en el ámbito de la educación es prioritario y lo estamos intentando hacer en todas las áreas. Nos va a permitir una cohesión territorial, contribuyendo también a mejorar el aprovechamiento de los recursos existentes. Hemos dado el paso con este primer convenio y lo seguiremos haciendo con los siguientes. En eso consiste. Yo estoy a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda. Comenzamos, si queréis, con las preguntas. Gracias. Una aclaración, consejera. Ha dicho que los profesores pasan a ser personal no docente. De la Junta de Extremadura, la parte de la Administración. No son personal docente. Para acceder a la categoría de personal docente tienes que pasar por un proceso de oposición. Serían directamente personal no docente, dependiente de la Administración pública. Como esa figura la conocéis y existe, y no podrían ser personales docentes porque ellos no tienen esa catalogación actualmente, por lo tanto no pueden tener esa consideración. Si no hay temas del Consejo de Gobierno, quería preguntar a la portavoz sobre la reunión que va a mantener el presidente de Extremadura con el presidente del Gobierno español esta tarde. ¿Qué agenda hay? Es una agenda interna y como la Junta de Extremadura no ha anunciado esa reunión, no va a decir nada. Conocéis a nuestro presidente, la discreción y la altura de miras ante
difíciles circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Parece lógico que el presidente del Gobierno hable con los presidentes autonómicos y con los presidentes autonómicos de su mismo partido parece más lógico todavía. Por tanto, no debería de ser una noticia, no sé quién la ha filtrado, en cualquier caso no debería ser una noticia que nos sorprendiera, o eso pensamos en la Junta de Extremadura, la reunión de un presidente del Gobierno de Comunidades Autónomas con el presidente del Gobierno de España, si encima ambos son del mismo partido político. Se va a producir, eso sí, se va a producir. ¿Cómo voy a decirles yo que no ahora? Claro que se va a producir. Sí, buenos días, por aquí. Buenos días. Me gustaría, no sé, ¿qué tiene que decir la Junta de Extremadura ante las últimas críticas o ante las últimas informaciones, críticas por parte sobre todo del Partido Popular e informaciones, por ejemplo, en el diario 5 Días del País, acerca del proyecto de Castilblanco? En 5 Días están sacando, por ejemplo, que hay una licencia, han pedido licencias para más de 30 casinos cuando hay solo 4 proyectados, y también, por ejemplo, ha habido críticas en un programa de Movistar en el que decían que era un plagio esa supuesta simulación 3D con una película. La Junta de Extremadura no va a criticar a ningún medio de comunicación. Este es un gobierno que respeta la pluralidad y la libertad informativa, ahora que estamos celebrando los 40 años de Constitución, que también está ahí reflejada como cuestión fundamental la libertad de prensa y la pluralidad informativa de nuestro país. Por tanto, los medios de comunicación pueden decir lo que quieran del proyecto de Castilblanco y de cualquier otro proyecto que esté encima de la mesa y en el registro de la Junta de Extremadura. Lo que la Junta de Extremadura le dice al resto de partidos políticos que están empezando a poner piedras en el camino es que queramos un poco más a esta tierra, queramos un poco más a Extremadura. Y cuando no han pasado ni 5 días de que han registrado los papeles, no estemos buscando ya los problemas. Que si problemas hay, no los políticos, los funcionarios y los servicios jurídicos de esta Administración pondrán en los informes el paraguas necesario de la seguridad jurídica que marcan las leyes, porque esta es una Administración autonómica y un Gobierno serio. Por tanto, que nadie tenga ya miedo ni verbalice el discurso del miedo y el discurso de lo pobre y de los últimos y de aquí no, y vamos con la sencillez que nos caracteriza a los extremeños a ser capaces también de darnos una oportunidad de pensar en grande y no empezar a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado cuando ni siquiera se han empezado a evaluar los papeles que han registrado en la Junta de Extremadura. Pero a mí no me sorprende porque estos que critican, el Partido Popular, siempre criticaron los grandes proyectos de Extremadura. Por tanto, no sabemos qué Extremadura es la que ellos proponen. La Extremadura que propone el presidente Guillermo Fernández Vara es una Extremadura que ponga las bases jurídicas necesarias, esto se llama Ley Legio, para que nuestra región pueda aprovechar los recursos y las potencialidades que tiene, se pueda generar industria y empleo en aquellos sectores que van a empezar a ser fuertes en los próximos años, como es el ocio familiar. Para eso nos dotamos de una ley que nos da seguridad jurídica. Para eso fuimos capaces de negociar con ellos una ley en el Parlamento. Así que lo digan claro. Oiga, ustedes dejaron pasar la ley Legio en el Parlamento y ahora están de acuerdo, ahora no. Ustedes piensan una cosa por la mañana, el Partido Popular en Extremadura por la tarde, otra y por la noche otra. Díganle a los extremeños qué es lo que quieren con esta región. El presidente Fernández Vara se lo está diciendo de manera clara. Nosotros queremos que la gente se pueda quedar a hacer su proyecto de vida aquí. Y para eso no tenemos por qué renunciar a ninguna posibilidad de desarrollo siempre que éstas estén bajo el paraguas de la ley y de las normas que nos hemos dado. Y yo creo que nuestra posición en ese sentido es bastante clara. Sí, no sé si será una filtración también o tiene visos de realidad en relación al Consejo de Ministros. Esta semana en Barcelona se está diciendo que el próximo podría ser aquí en Extremadura. ¿Hay confirmación de ello? ¿Fechas? Sí, eso fue una realidad de cuando el presidente Guillermo Fernández Vara estuvo en la Moncloa reunido con el presidente del Gobierno de España. Entre algunas de las cuestiones que se trataron, una de ellas, ya no recuerdo con exactitud si lo trasladamos o no a los medios de comunicación, era la posibilidad de realizar un Consejo de Ministros aquí y nosotros estamos encantados de que nos parece que está bien que el Gobierno de España realice su Consejo de Ministros en distintas partes de este país que se llama España. Está bien que se haga en Barcelona y sería fantástico que se hiciera en Extremadura y ni siquiera en este momento me atrevo a poner dónde, si en Mérida o dónde. Pero cuando eso ocurra, pues se lo avanzaremos a los medios con la antelación suficiente. No hay fecha, no.
Muchas gracias.